Hola, ¿qué tal? Buen día, jóvenes alumnos. Nuevamente saludándolos el profesor Sergio Flores Muñoz para eh, estudiar el siguiente tema denominado Panorama del periodo, el siglo XIX en México, siglo de guerras. Recordando que es el tema 1.2. Bien, antes tenemos que mencionar los aprendizajes esperados. Número uno, explica procesos y hechos históricos desde la independencia hasta finales del siglo XIX y los ubica en el tiempo y en el espacio. Número 2. Identifica los conceptos de independencia, soberanía, constitución, intervención, imperio y república. Iniciamos. El panorama del periodo consta de 1810 a 1910 y es básicamente el estudio del siglo XIX. Pero, ¿qué caracterizó al siglo XIX en México? En este bloque estudiarás el siglo XIX mexicano, periodo sumamente interesante y crucial para entender al México de hoy, ya que en esa época nuestro país se formó como tal, cuando dejó de ser dominado por España, para convertirse en un país soberano. Ese proceso no fue nada fácil, sino lleno de contradicciones políticas, guerras internas y bueno, con otras naciones también. Pero no todo fue triste, también hubieron cosas positivas, como importantes reformas constitucionales y transformaciones importantes en las prácticas cotidianas de la población, que desemboca en, sí, las costumbres y tradiciones que nos identifican. Muy bien. El siglo XIX calendáricamente abarca de 1800 a 1900. Sin embargo, los procesos históricos se registran mediante otra forma de contar el tiempo, conocida como tiempo histórico, en la que tienen en cuenta el inicio y el término de procesos que hayan modificado la vida de las personas. Por ejemplo, las guerras transforman de manera radical la forma de vida. Ningún pueblo vuelve a ser el mismo después de una guerra. Por ello, cuando se estudia la historia de un pueblo, sus periodos históricos se delimitan con base en los acontecimientos semejantes y se habla de un antes y después de la guerra, o de los años de guerra. En consecuencia, comenzamos la historia de México en el siglo XIX a partir del inicio de la independencia en 1810 a su consumación en 1821. Posteriormente, el proceso de la historia de México durante el siglo XIX hasta 1910. O sea que tenemos el siglo XIX en México consta de 1810, inicio de la Guerra de Independencia, hasta 1910, año en que estalla la Revolución Mexicana. En esos años se enmarca una serie de acontecimientos que fueron fundamentales para la construcción de la identidad mexicana. Pero antes, una vez establecido el siglo XIX mexicano, hay ahora que ubicar geográficamente los hechos históricos ocurridos durante ese periodo. Recuerda que durante la época virreinal el territorio de Nueva España era difícil de ser controlado políticamente a causa de su gran extensión. Abarcaba desde los actuales Arizona, Texas, California, hasta Guatemala. Obtenida la independencia, se sucederían pérdidas y reacomodos territoriales. Por ejemplo, la separación de Guatemala, posteriormente, bueno, en realidad Arizona lo perdería por medio de la guerra contra Estados Unidos, también se perdería Texas, la Alta California y posteriormente, como ya lo había mencionado, la separación de Guatemala. Esta pérdida territorial del norte de México hizo que nuestro país tuviera grandes transformaciones tanto políticas, sociales e incluso hasta culturales. Además, hubo un sinnúmero de cambios territoriales debido a las formas de organización del gobierno federal y los gobiernos locales. Como suele suceder, aún la mayor parte de los hechos históricos del siglo XIX mexicano tuvieron lugar en la Ciudad de México, sede del poder político y económico.
y en las ciudades principales como Veracruz, Guadalajara, Puebla y Querétaro. Ahí tenemos una imagen que describe el principal suceso que tuvo como consecuencia la pérdida de los territorios del norte. 1810-1821, Guerra de Independencia. Recién independizado, enfrentarían situaciones nuevas ante las cuales no sabría de todo cómo reaccionar. Un imperio efímero y después una serie de gobiernos breves y contradictorios pondrían las primeras bases políticas y legales de nuestro país, aunque de manera un tanto débil. Surgía una nueva clase política que luchaba para organizar el país en forma diferente de la implantada por los tradicionales grupos poderosos. Esa forma política, que tendría como principal enemigo el clero y la milicia, se le conocerían como liberales. Aunque en realidad este grupo político surgiría a raíz de una logia o grupo, llamémoslo secreto, de influencia europea, llamada masonería. Este es uno de sus símbolos, el ojo que lo ve todo, con una escuadra y un compás, ya que masón quiere decir, en origen francés, albañil. Los albañiles eran como tal considerados los arquitectos si Dios era el arquitecto del universo, los albañiles lo ayudaban a construirlo, entonces eran aquellos que eran vislumbrados por la luz del conocimiento. Ese es el origen de los liberales en México como tal. Al mismo tiempo, México nacía como país, se nacía también como un país endeudado, sin los medios para echar a andar una maquinaria que movilizaran los diferentes sectores productivos de México. Contexto internacional. Los países más poderosos se encontraban en una etapa imperialista, es decir, buscaban ampliar sus posiciones territoriales para así obtener más materias primas y aumentar su crecimiento económico mediante la industria. Aparte de ese interés económico, dichos países albergaban el de dominar el resto de las naciones. Para ellos, pues recurrieron a intervenciones armadas sobre los territorios que les interesaban. México era para ellos una excelente fuente de recursos, pues poseía inmensas y diversas riquezas naturales, yacimientos minerales, suelos fértiles, bosques, etc., de los cuales obtendrían materias primas adecuadas y suficientes para el desarrollo de su industria minera, maderera, alimentaria, energética, etc. Y además de ser abundante fuente de recursos, nuestro país estaba al alcance de la mano a causa de su fragilidad e inestabilidad política. Y como Francia y Estados Unidos de América estaban convencidos de eso, a lo largo del siglo XIX invadieron México. En el caso de Francia 2 veces y Estados Unidos una. Pero como ya lo dije, solo una ocasión bastó para arrebatarnos más de la mitad de nuestro territorio. De 1830 a 1840, México enfrentaría la guerra y separación de Texas, arrebatada por colonos estadounidenses que controlaban la dinámica económica y política de esa provincia tan alejada de la Ciudad de México. Al poco tiempo, la llamada Guerra de los Pasteles, ya se suena chistoso, fue consecuencia del pasado endeudamiento de México con Francia y del pleito político entre liberales y conservadores. México lograría mantener su soberanía gracias a la negociación de la deuda con los franceses, pero esto era apenas el principio de una serie de conflictos por resolver. Liberales y conservadores no dejaban de enfrentarse en las tribunas con sus discursos acalorados, en la prensa con artículos muy combativos y, bueno, hasta en las calles agarraban. Ahí está, liberales, masones contra conservadores. Una jerarquía militar pactada con el clero. El clero es la iglesia, que se resistía a perder sus privilegios. Bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva qué caracterizó a este grupo de liberales. Bueno, Benito Juárez fue uno de los principales representantes de una generación de jóvenes liberales. Estos, sintiéndose ya desligados de la herencia de los insurgentes que habían consumado la independencia, comenzaron a soñar con un México distinto.
influenciados por las teorías políticas del liberalismo europeo y estadounidense, las cuales hacían hincapié en los cuerpos de leyes, en la propiedad privada y en la secularización de la sociedad. ¿Qué quiere decir secularización? Bueno, que la sociedad pasaba a un dominio de contrato social con el Estado, de tal manera que tendría que respetar ciertas leyes, en donde estas leyes harían que no existieran grupos privilegiados. La sociedad iba a estar regida por una constitución. Esos liberales se propusieron impulsar un nuevo proyecto de nación, según el cual la constitución organizará la vida política y social. La propiedad de la tierra dejará de ser comunal y cualquier particular tendría la posibilidad de comprarla. Estuvieran separados también el Estado y la Iglesia, de modo que los sacerdotes ya no participaran en los cargos públicos y el clero no monopolizara la educación. O sea, que no se adjudicara el derecho de educar a la población. Eso de ahora en adelante, según los liberales, le correspondería al Estado, como lo es hoy en día. Las divergencias entre liberales y conservadores conducirían tristemente a una guerra civil llamada Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. El triunfo liberal marcó una importante transformación contradictoria en la vida política y económica de México. Por una parte, dicho triunfo benefició al desarrollo de la democracia y de la legalidad mexicanas. Por otro, afectó a la población más pobre, en especial a los indígenas, quienes continuaron con una vida llena de carencias. Afectados en sus intereses y muy preocupados por el país, los conservadores solicitaron apoyo a instancias internacionales, en particular a Francia. Esta no hizo oídos sordos a esa solicitud, sino que, como ayuda a los conservadores, puso a Maximiliano como emperador de México. A esto se le conoce como Segundo Imperio Mexicano. Ahí está Maximiliano, emperador de México, y su esposa Carlota, emperatriz también. La reacción liberal, encabezada por Juárez, logró derrocar a los franceses y con ellos al Segundo Imperio Mexicano. Ya presidente Juárez, bueno, ahí está el escudo del Segundo Imperio Mexicano. Ya presidente Juárez continuó con la aplicación de las leyes de reforma, cuya promulgación había iniciado desde 1857. Vendrían posteriormente unos reconfortantes años de paz que darían un respiro al agitado siglo XIX mexicano, en los que se consolidarían varias instituciones de mucha importancia, emanados de los ideales de Benito Juárez, que fueron los mismos como tal de la facción liberal. Y pues observamos en esta imagen cómo se empieza a construir ese México poco a poco, que más familiar al presente, al que conocemos hoy en día, y se observa también aquí una barrera en donde la iglesia ya no participa. Vendría otro periodo crucial, el porfiriato, a la muerte de Juárez, que darían como tal años de estabilidad política y económica, indudablemente, pero también esta dictadura, que duraría más de 30 años, llevó a México a extremos de desigualdad y maltrato social. La suma de estos factores que deberás de estudiar posteriormente a este bloque desencadenarían el proceso conocido como la Revolución Mexicana. Pero esa ya es otra historia. Bueno, por mi parte esto sería todo, jóvenes. Que tengan excelente día, excelente semana, éxito. Nos estamos viendo. Bye.